Aquí empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los sábados de 6 a 7 p.m. por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. Con Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio, tu vicio. Yo soy un vicio más, en tu mente soy un vicio más. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Suba Somos Todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta tarde de sábado. Los saludamos desde la mesa de trabajo. Mi nombre es Felipe Cortés y los invitamos a que se queden con nosotros en este programa, su programa de denuncia de lo que sucede en la localidad de Suba. Hoy estamos con Andrés Naranjo, con Rosalba, con el chico de las redes, con Jairo y pues obviamente con Cristian, que es nuestro director encargado en este momento. Así que amigos de Suba, queridos oyentes, los invitamos a que nos escuchen hoy con un programa muy interesante de temas laborales y de temas en los que vamos a hablar sobre la mujer. Así que Andrés, Rosalba, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo andas, Felipe? Bien, ha sido una semana provechosa, agotadora también, porque el trabajo es de cada instante, de cada momento en que podamos contarle a la gente que estamos pensando, apoyar sus luchas, mantenernos en comunicación constante con los subanos y subanas. Buena noche para todos y para todas. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana a ti? ¿Qué tal a todos los de la mesa? Felipe, Jairo, Rosalba, Cristian, a todos nuestros oyentes que siempre nos siguen fielmente todos los sábados de 6 a 7 por Suba Somos Todos. Bueno, pues recordamos el programa de hoy, que tiene que ver con temas laborales y con temas de la mujer. Y para empezar, le recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @SubaSomosTodos, en Facebook Suba Somos Todos y a nuestro correo subasomostodosradio@gmail.com. Así que empezamos, Andrés, Rosalba, con el tema del día. Antes de esto, nos vamos con las 3 de la semana. Somos todos las 3 de la semana. Bueno, y esta semana, en las 3 que les traemos, para resumir la semana, pues tenemos un poquito de todo. La primera noticia que Andrés nos trae, pues tiene que ver con el tema de la 77ª Conferencia de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en el transcurso de esta semana, en la cual hubo para hablar de todo. ¿Qué pasó, Andrés, en esta conferencia, en esta reunión de las Naciones Unidas? Sí, Felipe, oyentes, imagínense que pues esta semana hizo la conferencia número 77 de las Naciones Unidas, lo cual no deja pues muchas conclusiones bastante pues muy gratas. Se siguen presentando como la misma disputa de poderes, se sigue manteniendo la misma correlación de fuerzas, donde Estados Unidos, Rusia y los países dominantes, especialmente los que tienen el derecho al veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son los que mandan. Incluso Estados Unidos dice que va a mantener los bombardeos en Siria, ojo, bombardeos que son los que están llevando a la enorme migración que va hacia los países europeos y que Estados Unidos no quiere reconocer, y que incluso ustedes escucharon esta semana a Donald Trump diciendo que si se venía un inmigrante de esos, lo tenían que sacar, que porque no tenía que ver nada con ellos. Pero además, Rusia le replica estas acciones y John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que no importa, que van a seguir allá, que sin embargo Rusia, por ejemplo, también ha financiado el régimen de Bashar al-Assad y que por lo tanto pues no van a hacer nada. Rusia dice que bueno, pues ellos tampoco se van a ir de allá y que van a seguir financiando y que van a seguir bombardeando. Lo que significa ahí es que hay dos potencias imperialistas y no van a salir de ahí. Aparte de eso, otro papel importante para resaltar es que Palestina de nuevo denuncia las agresiones que está cometiendo el Estado invasor de Israel
denuncia que nosotros apoyamos, porque realmente lo que hay ahí es una invasión, es una agresión, es una cosa que desafortunadamente no sé por qué las Naciones Unidas no se ha pronunciado, pero realmente lo que está haciendo. Israel lo niega rotundamente y Estados Unidos sigue en complicidad con esto. Bueno, Andrés, frente a esto también cabe resaltar que diarios tan importantes como el Russian Today, que es uno de los principales informadores que hay en Europa, pues hoy saca una noticia en la que resalta precisamente lo que usted nos ha comentado, y es que Estados Unidos y exmiembros de gabinetes de Estados Unidos han comentado y han hablado que Estados Unidos ha sido uno de los principales financiadores del Estado Islámico para generar caos en todo lo que es el Medio Oriente, pues porque tiene intereses en en crear caos para poder entrar allí como un héroe salvador, como normalmente se hace ver, y poder quedarse con los recursos naturales que hay en estos países, sobre todo con el petróleo. Caso parecido como lo fue en su momento Irak. Pero bueno, digamos que esta es la primera noticia de la semana, la primera de la semana. ¿Cuál es la segunda, Andrés? La segunda tiene que ver con Andrés Matos y con la Hyundai. Sí, claro, pues recordemos que en este programa y especialmente junto a Rosalba también ha hecho estas denuncias de los tratados de libre comercio, los perjudiciales que pueden llegar a ser y lo que han sido, por ejemplo, el balance que ha dejado y que ya han hecho varios académicos frente al de Estados Unidos. Pues resulta que el año pasado hubo una fuerte oposición, todavía se mantiene la oposición, frente al Tratado de Libre Comercio con Corea. A pesar de eso, empresarios en su momento como Matos, que es el representante de Hyundai en Colombia, tenía un contrato con esta casa, defendía totalmente el TLC con Corea. Y resulta que esta semana Hyundai le termina como la relación jurídica o la relación contractual que existía entre ellos. Sale Matos con un comunicado por parte de, digamos, como Hyundai Colombia, se podría decir algo así, en el que en su último punto denuncia que los tratados de libre comercio empezaron a sustituir el trabajo nacional por los extranjeros y que se oponen a eso. Luego que mal le paga al que le sirve bien al diablo. O sea, como quien dice, se le acabó el contratito a Andrés Matos con la Hyundai y ahora sí nos da la razón a quienes hemos estado en contra de los tratados de libre comercio, es en los mal cuales le paga a quien bien le sirve. El diablo a quien bien le sirve. Eso. Pero fíjate que finalmente es lo mismo, ¿no? En este momento sale en defensa, en contra de los tratados de libre comercio, porque el otro le está afectando, y entonces la mano de obra barata ya no va a ser al servicio de ellos sino de otros. De igual manera, es decir, por cara o por sello, gana, pierda siempre lo mismo, ellos van ganando. Exacto. Ese es el asunto, ¿no? Claro, y que siempre, digamos que el descaro con lo cual hacen todas sus afirmaciones pues es inaudito. Siempre que se habla del Tratado de Libre Comercio con Corea, siempre ha salido Andrés Matos a defenderlo. ¿Por qué? Por los intereses que tiene él y que tienen sus amigotes en torno a este Tratado de Libre Comercio que quebraría la industria nacional, pero pues que les haría a ellos importar un montón de carros que les saldrían mucho más baratos. Entonces acá es donde se demuestra que cuando uno tiene la sartén por el mango o su gran negocio con los TLCs es cuando los apoya. Cuando no, pues simplemente uno lucha contra ellos como hace la gran mayoría del pueblo colombiano. Y pues bueno, vámonos con la tercera de la semana, y esta pues va por por correspondencia mía, y es que esta semana salió la encuesta de Bogotazo Cómo Vamos en el tema de movilidad, además de una noticia que se desarrolló posteriormente a esta encuesta, y pues que en la noticia se exponía que Bogotá es la segunda ciudad en el mundo donde es peor la movilidad para uno transitar en carros particulares. Entonces, esto ya dice mucho de cuál es la situación actual que tenemos nosotros en movilidad en Bogotá. Y no es para menos en el entendido de que esta encuesta de Bogotá Cómo Vamos en el tema de movilidad pues muestra que en el 2015 el 52% de los bogotanos se demoró mucho más por cada trayecto que tomó en el transporte público, en el transporte particular, y bueno, digamos que en la gran mayoría de los medios de transporte. Pero además, que aun cuando el 65% de los bogotanos se transportan en el servicio público, la satisfacción que tienen con el SIP
solo llega al 32%. Y con el Transmilenio, la satisfacción que tienen los bogotanos con el Transmilenio solo llega a un paupérrimo 19%. Entonces, esto es aquí donde se demuestra pues que la situación del modelo Transmilenio, o sea, de las empresas que se ponen en servicio, de los negocios de los privados en detrimento del bienestar, de la movilidad, de la salud, de la educación, de los servicios que deben ser prestados con las mayores calidades a la comunidad en general, a la ciudad, a la ciudadanía, pues se quedan simplemente en negocios y no se convierten en lo que deberían ser, que son servicios de las más altas calidades. Ese es el modelo Transmilenio contra el que nosotros nos oponemos desde esta mesa de trabajo, desde estos micrófonos, y pues que de alguna forma tratamos siempre de exponer ante ustedes, queridos oyentes, para que tengamos una idea y estemos muy, muy, muy atentos de cada vez que nos llegan y nos atacan con este tipo de cosas. Pues bueno, queridos oyentes, estas fueron las 3 de la semana, y para entrar en materia, Rosalba, cuéntanos un poquito de qué es el tema que traemos para hoy, que es un tema muy interesante sobre el tema de la situación laboral en Colombia y sobre todo el tema de mujer. Bueno, mira, yo primero quisiera plantear por qué el tema de mujer es tan importante. Primero, veamos que las mujeres somos en la práctica un número mayor de población que los hombres, ¿cierto? Somos un 52%, y ese 52% yo diría que sufre dos grandes problemas. Uno es lo que es el peso de este sistema económico, de un modelo neoliberal que para nada beneficia a las mujeres, como tampoco beneficia a los hombres, ¿no? Pero quiero dejar ahí puesto un primer punto, y es cómo las mujeres no lograremos igualdad ni respeto por nuestros derechos en tanto ese sistema económico esté vigente. Y el otro aspecto es que así como hay un sistema económico que, digamos, se consorcia y que se respalda y que se soporta también en una mirada cultural, patriarcal, que le da a los hombres, y sé que esto no es una lucha de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, pero tenemos que reconocer históricamente cómo a partir de esa diferencia de sexos se ha montado una diferencia de valoración de las personas, y entonces a esto le hemos llamado el patriarcado, y ese patriarcado convive de manera cómplice con ese sistema capitalista, y en este específico modelo que es el neoliberal se exacerba con el tema de esas desigualdades, inequidades, subordinaciones, discriminaciones y exclusiones de la mujer. Y veamos cómo esto le sirve a ese modelo y le sirve al capital, esa mirada cultural que se ha mantenido a través de la historia. Nosotras, si lo miramos por un primer derecho, que es el derecho a la participación, solamente a partir de 1957 tuvimos la oportunidad de, por primera vez, votar, de tomar la decisión de por quién y a quién íbamos a nombrar como persona que nos representara. Y esto ha sido un algo constante. Digamos que es ese derecho a ser ciudadanas que todavía ni siquiera lo logramos completamente, ¿no? Yo no creo que ustedes lo recuerden porque no tienen, porque son muy jóvenes. En esa historia que tiene Colombia podemos observar Colombia y el mundo, porque es que el tema de las mujeres, de las desigualdades, de las inequidades, de la discriminación, no solamente es del país, es toda la cultura occidental que gira alrededor de esa mirada de desigualdad, de valoración distinta para el hombre y para la mujer. Entonces ahí hay dos cosas. Tenemos lo único que nos diferencia es nuestro sexo, y por esa diferencia se ha planteado que cada uno tiene y cada una cumple distintos roles, y esos roles no tienen igual valoración. Entonces es valorable y se le ha asignado a los hombres lo público. Para los hombres y de los hombres es la calle. Los hombres pueden participar
y hasta hace muy poquito, como lo mencionaba, las mujeres podíamos participar en la política. Los cargos públicos o los cargos de la administración tampoco podían ser de las mujeres en otra época, ¿no? En el siglo pasado, las mujeres, cuando empiezan a trabajar, a salir de sus hogares, porque todo el sector del trabajo industrial lo requería, entonces las mujeres entran a hacer mano de obra barata, más barata que la que los hombres en ese momento trabajaban y desempeñaban, y entran a asumir distintos roles sin que haya un equilibrio en torno a la economía del cuidado. Y la economía del cuidado, a eso le llamamos, a toda esa economía que está dedicada y que le aportan las mujeres, que le aportamos las mujeres al cuidar a los otros. Entonces se asignó la tarea de que a nosotras nos correspondía el trabajo de la casa, el cuidado de la casa, el cuidado de las personas, el lavar, el planchar, el cocinar, el limpiar la casa, el atender a los enfermos y a las personas, sean hombres o mujeres, el cuidar a los niños, el llevarlos al colegio, el atender, todo esto sin ninguna valoración, sin ninguna remuneración. Y los estudios que se han hecho plantean que si se cuantificara lo que en tiempos en horas de trabajo las mujeres invierten en la economía del cuidado, las mujeres le estaríamos aportando, estaríamos agregándole al Producto Interno Bruto del país un 20%. Y no me lo estoy inventando yo, no son los estudios que han dicho eso. Las mujeres hemos exigido que haya una cuenta paralela contable en las cuentas nacionales que incluyan el tema de la economía del cuidado. Yo sé que especialmente nuestra juventud ha ido cambiando y que el tema de las desigualdades y las inequidades ha ido permeando en esa mirada de la gente más joven, de entender que el problema del cuidado de los otros es un problema mutuo y que lo que estamos es resolviéndole al Estado una serie de obligaciones que tendría con nosotras y con los hombres, porque el tema del cuidado tendría que ser un tema que se corresponde a un Estado que debe garantizarlo, ¿cierto? Porque entonces vienen los grandes cuestionamientos de, bueno, y las mujeres si se van al trabajo y si las mujeres asumen otros roles, entonces ¿qué pasa con nuestra niñez? Y entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cuál es el papel del Estado respecto, por ejemplo, a la educación de los niños menores, al cuidado de las personas adultas mayores, que llegan a una determinada edad y ni siquiera han logrado alcanzar el ahorro, la pensión que vayan a tener, ¿cierto? Entonces, las mujeres cargamos con una serie de responsabilidades que nos asignaron por ser mujeres, por ser a eso que le llamaron el sexo débil, y que le ha servido a ese sistema económico, poniendo a las mujeres en unas situaciones muy difíciles, porque si lo vemos en empleo, que es uno de los temas, y en torno a la remuneración, además de eso, si vemos cuando las mujeres ingresan al trabajo, ingresan en condiciones en que se les paga menos que lo que puede ganar un hombre por el mismo trabajo. Se han hecho cuantificaciones de esto y igual hay cifras entre el 20 y el 22% menores de lo que puede ganar una mujer por el mismo trabajo que el que hace un hombre, y entra a ser una gran fuerza de esa mano de obra barata que se plantea a través de ese sistema y ese modelo neoliberal. Eso en relación con el trabajo. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, Rosalba, yo quería preguntarte, bueno, tú que eres una conocedora respecto a los derechos de las mujeres, si de pronto conoces y cuál también es tu posición respecto, por ejemplo, a la discriminación a la que a veces pueden llegar las madres cabeza de hogar. Son un gran porcentaje, eso sí, para nadie es un secreto que es un gran porcentaje en el país, y digamos son mujeres a las que les toca hacer un esfuerzo doble, que es el de sacar
a sus hijos e hijas adelante, además muchas veces solas, sin contar con el apoyo del padre por X o Y circunstancia, pero digamos es una gran población dentro de las mujeres que son madres y que de pronto también en lo laboral se pueden ver discriminadas de alguna manera. Entonces pues de pronto si tú conoces un poco cuál puede ser la situación de las mujeres en ese sentido y también como cuál puede ser tu posición respecto a eso. Mira, yo he planteado que uno de mis compromisos está en la defensa de todos los derechos de las mujeres. Y las mujeres aspiramos a, en el caso que tú señalas, a un trabajo digno. Y aquí un trabajo digno es tan digno como lo debe ser para un hombre, ¿cierto? Que garantice unas condiciones adecuadas para que pueda desarrollar su trabajo, pero estamos exigiendo un pago igual, un salario igual por el mismo trabajo que desempeñe un hombre. Estamos exigiendo lo mismo que se exigiría desde el punto de vista de un hombre, no a la tercerización, porque de ninguna manera ni a hombres ni a mujeres beneficia la tercerización que plantearía la imposibilidad de organizarse, que además reduce los beneficios que debe tener cualquier ser que trabaja, sea hombre o sea mujer, o sea lesbiana o sea gay, o sea transgenerista, no importa la diversidad sexual, que nosotras también la reconocemos y que creemos que no debe ser razón de discriminación. Como tú muy bien lo dices, las mujeres cabeza de familia, que cada vez se ha ido ampliando, aumentando el número, pues necesariamente frente a una cultura patriarcal donde algunos hombres de manera irresponsable, después de engendrar un hijo, salen corriendo, ¿cierto? Ella queda con un niño o una niña que generalmente, como nuestro rol ha sido el ser madres, esa es una de las grandes tareas que nos ha asignado la humanidad. Entonces es ella la que se hace cargo del niño o de la niña. Raras veces son los padres, los hombres los que asumen esa tarea. Y este número de mujeres ha ido aumentando, porque además ya no solamente es su problema de subsistencia, sino que además tiene que responder por ese niño o esa niña. Y ahí vamos a encontrar otro problema, y es el de la violencia económica contra las mujeres específicamente. Pero dime, Felipe. Yo quería hacer un comentario, Rosalba, frente a lo que tú estás explicando, y es precisamente que esa estructura en la cual la mujer queda relegada a tareas, digamos que domésticas, pero que no tienen un reconocimiento con todo el esfuerzo que conlleva una tarea como la que todo el mundo conoce, todos los conocemos que son estas tareas domésticas, pues tiene que ver precisamente con el modelo económico en el cual estamos nosotros inmersos, y es decir, un modelo económico en el cual a quien de alguna forma puede producir más, desde el término de alguna forma físico, en cuanto a cómo se veía, digamos que hace 50 o 100 años, de que los hombres podían laboralmente producir más, pues las mujeres simplemente quedan relegadas a tareas de servidumbre, por decirlo de alguna forma, y no a tareas de servidumbre que no son reconocidas, pero además a tareas que no tienen, que podrían estar desarrollándose mucho más. Es decir, a tareas que no solamente tienen que ver con la casa, sino que son tareas que las mujeres podrían estar desarrollando mucho más, como lo han demostrado a través de la historia y como lo han demostrado tantas científicas, atletas, doctoras, bueno, etcétera, etcétera. Pero acá hay una cosa importante que hay que señalar, y es que precisamente ese modelo económico se ha ido consolidando de tal forma que lleva a más de la mitad de la población, como lo son las mujeres, a quedar detrás, digamos que en términos de género hablando, detrás de los hombres, y pues no dándole las oportunidades y mucho menos las garantías para poder tener todas las condiciones que deberían estar teniendo laboralmente, económicamente, bueno, en todo lo concerniente al tema del desarrollo como tal de la mujer. Fíjate que ahí tú planteas, esa ha sido la situación, el modelo económico además se asocia con esa mirada cultural, ¿cierto? Y se refuerza en esa mirada cultural patriarcal, y uno lo ve en todas las expresiones de la cotidianidad. Tú miras el tema del trabajo
y en el trabajo, pues además de, como lo hemos expresado en otras oportunidades, tener 300.000, 350.000 personas en el caso de SUA en el sector de la pequeña, mal llamada pequeña empresa, porque son empresas unipersonales que en la práctica no logran el desarrollo, ¿cierto?, de una verdadera empresa. Muchas de ellas están seguramente manejadas por mujeres y tienen que ver con toda una extensión de ese rol que tradicionalmente se le ha asignado. Entonces las mujeres somos las que hacemos las hamburguesas, las arepas, las empanadas, las que van involucrándose en todo ese sector comercial, ¿no? Y tú hacías alusión a que inicialmente se consideró que quizás el hombre era el que más producía y lo hacía desde el momento de la fuerza física. Sin embargo, uno puede observar que en el caso de las mujeres campesinas, que tienen que desarrollar de igual manera una serie de actividades que están relacionadas con el cargar el agua, con el cargar la leña, con la siembra de la huerta, ¿cierto? También tienen las mismas posibilidades de desarrollo de su cuerpo por el trabajo que desempeñan. Y hoy en día, cuando cada vez más ese trabajo físico se ha ido reemplazando a través de, digamos, de las máquinas, de elementos que van dejando de lado el puro y físico trabajo, como tú lo señalas, muchísimas mujeres incursionamos en la medida en que ha sido posible en los temas de la ciencia, del deporte, demostrando que esto no es un problema genético ni biológico de que nosotras seamos menos, sino que son los sistemas económicos que inciden en una sociedad desde puntos de vista culturales donde, por ejemplo, la Iglesia ha tenido muchísimo que ver, ¿no? Hay una cosa, yo quiero tocar tal vez un poco esa última parte de la intervención de Rosalba, y es que realmente, como ustedes dicen, prácticamente la economía afecta todo. En este caso, por ejemplo, aunque no lo crean, la forma genética o la morfología que actualmente tiene la mujer se fue dando conforme las relaciones de producción. Las relaciones de producción, cuando las mujeres pasaron del campo al cuidado del hogar, fue cuando empezaron a tener esta morfología que hoy conocemos. Antes no era la misma y después se fue desplazando hasta el momento actualmente que se dice que una mujer no puede realizar las mismas cosas que los hombres. Pero hablando de todo eso un poco, les traigo muchos ejemplos. Marie Curie, 2 premios Nobel, química y física. Sí. Aquí tengo varios. Bueno, colombianas, Manuelita Sáenz, Manuela Beltrán, importantísimas en la historia colombiana. Hay una mujer también importantísima y también para acabar como un mito de que las mujeres no pueden hacer ciertas labores de los hombres. Por ejemplo, una militar rusa del Ejército Rojo, Lyudmila Pavlyuchenko, junto con Vasily Zaytsev, fueron 2 de los francotiradores más importantes que detuvieron una gran cantidad de soldados alemanes que trataban de invadir Stalingrado. Entendiendo la importancia que tuvo en la historia mundial Stalingrado y la derrota que se le dio al nazismo, en últimas, si no estaríamos todos aquí hablando alemán y demás. Luego, las mujeres han demostrado que son capaces de hacer 1000 cosas, sino que el sistema económico que permea la cultura, la filosofía, la política, la religión, este sistema económico necesita permear como esa base que va construyendo el mismo, y por eso se ha generado ese tipo de segregación, que incluso se le paga mucho menos a la mujer y demás hechos. Menos, gana más el sistema. Claro, y ahí lo que nombra Andrés es uno de los temas fundamentales de este programa. Yo quisiera que, para entrar en materia del tema laboral, ya que hemos tenido una explicación grande del marco de la problemática de la mujer, sigamos tocando el tema de la problemática de la mujer, pero también tocando el tema de la problemática laboral que hay en este momento. Pero para eso, vámonos con el tema del día, con la canción del día que tenemos acá en Suba Somos Todos, y a la vuelta seguimos con el tema que estamos tratando. Salto de un avión, piensa en mí otra vez. Saca
voy a decir nada para vos, no vale la pena. Es otra canción, es otra canción, es otra canción, es otra canción, es otra canción. Sacan los colmillos, mira que va a comenzar. Todos son amigos hasta que se vuelve real. Nada es para siempre, todo tiene su final. Sacan los colmillos, mira que va a comenzar. ¿Cómo vamos, Julio Mario, Santo Domingo, Bogotá? Denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Bueno, queridos oyentes, y volvemos con el tema del día acá en Suba Somos Todos, el programa en donde la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Hoy tratando el tema de las problemáticas que tienen que ver con el tema de la mujer y el tema laboral en Colombia. Así que hablábamos de cuáles son las vicisitudes que hoy existen en cuanto al tema de la mujer, la discriminación laboral, la discriminación por género que hay, digamos, arraigada en esta sociedad que es muy machista todavía, aun cuando no pareciera. Todavía quedan rasgos de ese tiempo pasado en el cual la mujer era considerada un objeto y no un ser humano con las potencialidades que tiene la mujer, entendiendo y recordando una frase, ¿no? Que la mujer sostiene con una parte la mitad del mundo y con otra parte, con una mano sostiene la mitad del mundo y con la otra mano pues nos sostiene a nosotros, a los hombres, que sin ellas no seríamos absolutamente nada. Y en eso pues a Rosalba, quisiéramos seguir contigo hablando un poco, Rosalba, de cuál es la situación laboral, no solamente de las mujeres, sino en términos generales que hay en este momento en la ciudad y en Suba. Fíjate que se ha planteado que el tema del desempleo y que la cifra que se había venido ubicando, que era del 8 punto alguito, ha subido al 9.1. Y sobre eso quisiera decir que, por ejemplo, algunos datos del año 2012, porque no hay otros muy recientes de las mujeres, el 58.2 de la tasa de ocupación fue para las mujeres y el 72.4 para los hombres. Entonces ahí hay una enorme diferencia de lo que les hablaba, por lo menos de un 20%, ¿cierto? Que nos está indicando que quienes más sufren el peso del desempleo son las mujeres. En el 2012 la tasa de desempleo fue del 11.7 para las mujeres y el 8.2 para los hombres. Habría que mirar en esa que nos están planteando en este momento cómo estaría relacionada las mujeres y los hombres, que es algo de lo que nosotros venimos exigiendo, que las cifras y que las estadísticas en todos los derechos se expresen diferenciadas por género, porque esto nos permite por lo menos cualitativamente ir observando cómo estamos las mujeres. De otro lado, en torno a la información que se
se da en torno al desempleo de las mujeres, hay localidades que tienen un enorme desempleo, como por ejemplo Ciudad Bolívar, San Cristóbal, también Suba, y entonces aquí tendríamos que mirar otros aspectos como los que tú estabas planteando de discriminaciones, y es en qué un tipo de discriminación yo pondría de ejemplo, en qué tipos de trabajo son aceptadas las mujeres y cómo es que esta sociedad, esta economía va utilizando la mano de obra de las mujeres. Fíjense que lo que tiene que ver con todo lo que sea de tejidos, de costura, se van haciendo satélites, y esos satélites son trabajos que se les dan a las mujeres a destajo. Hágame en el favor, a estas alturas del siglo XXI, trabajo a destajo en la ciudad, donde a partir de pequeños satélites la mujer tiene que correr con los costos de agua, luz, teléfono, de todos los costos que implica que le dan coser, como ¿no? los moldes para que Exacto. cosen la casa. Sí. Y entonces se les paga a destajo por cuántas mangas cosen, por cuántas costuras de la camiseta se hicieron, etcétera, etcétera, en unas condiciones absolutamente muy malas en el trabajo, ¿no? Indignantes, te quiero decir, sí. Y ahí hay que también que tener, pues revisar una cosa que tiene que ver mucho con las condiciones laborales, y es hoy la tercerización, por ejemplo, laboral que existe en términos generales, tanto para las mujeres como para los hombres. Salieron unas estadísticas en las cuales se decía que el 65% de los trabajadores hoy en Colombia está trabajando con contrato a término fijo por prestación de servicios. Es decir, que no se les da una condición, no se les garantiza a los trabajadores, y en esas me incluyo, a los trabajadores, ni la salud, ni la pensión, ni la seguridad social. Nada de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ese ha sido el modelo que, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en el cual nos quiere meter, ese club en el cual nos quiere meter Santos, pues aconseja supuestamente para el desarrollo y el bienestar de las poblaciones de los países miembros, que haya cada vez menos garantía de la seguridad social, de las prestaciones de ley, porque eso le ahorra gastos a los empleadores y a las multinacionales que vienen acá a trabajar. Como lo hablas tú, Rosalba, con el destajo que se le da a las mujeres con el tema de las costuras y el tema de las... Y en el tema de, por ejemplo, lo que tiene que ver con el comercio, ¿quiénes son las más vinculadas al comercio? Tú vas y miras, y esto tiene una relación con otra discriminación y con otro problema cultural, y es el cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres sirve como de vitrina para la venta de. Entonces terminamos cosificadas, puestas como cosas, ¿no? Entonces tú vas a vender, por decirte algo, chance. El mayor número de personas empleadas en este tipo de cosas son mujeres, y mujeres que tienen los casinos, y entonces es cómo la mujer se usa como objeto para atraer la venta de, que es otra de las denuncias que permanentemente estamos haciendo, y referida al trabajo, cómo en el trabajo también se da el acoso laboral, y ese acoso laboral cómo tiene que ver con el cuerpo de las mujeres y en múltiples empleos. O sea, si su cuerpo está al servicio de el empleador o el que tenga el poder, entonces tendrá la posibilidad de mantenerse en el trabajo, y esto se da, el acoso laboral, el abuso, y esto tiene que ver con las múltiples violencias, que es otro aspecto que nosotras las mujeres queremos posicionar y exigir, y es el derecho a una vida libre de violencias, que se manifiesta de distintas formas. Yo creo que es una vergüenza humana la cantidad de violaciones que se dan, las violencias intrafamiliares a las que son sometidas las mujeres. De otro lado, el acoso en el trabajo y en cualquier espacio. Fíjate que no hace mucho, creo que ayer o antier, estaba toda la noticia de los abusadores en el Transmilenio, ¿no? Y entonces siempre he denunciado que cosas como el Transmilenio, que obedecen a este modelo, están contribuyendo a una vida absolutamente indigna
hasta en la movilidad para las mujeres, yo creo que para los hombres también, pero con una cultura donde el cuerpo se convierte en objeto que satisface necesidades de un hombre además visto no como un ser sensible, racional, capaz de respetar, sino que es lo que va empujando una cultura que se basa en cómo vendo el cuerpo de la mujer. Entonces, pues se dan estas situaciones, ¿no? Que son otros tipos de violencias a las que las mujeres también somos sometidas. Claro, Rosalba, y ahí precisamente reafirmamos esa conclusión que de alguna forma va sonando durante todo el trayecto del programa, y es que este tipo de condiciones y este tipo de abusos se dan precisamente por el modelo en el que estamos, por el modelo económico, que es un modelo de abuso del hombre por el hombre y un modelo de abuso de la mujer por el hombre, por decirlo de alguna forma. Y allí... Del hombre al revés, del hombre a la mujer. Yo pienso que son los dos elementos y que no hay que perderlos de vista, porque si bien es cierto que está fundamentado en esa estructura económica que nos rige, esa economía y esas relaciones sociales que se establecen a partir de esas relaciones económicas también conllevan a una afectación en cómo la sociedad convive, cómo la sociedad construye, cómo la sociedad se relaciona, y ahí es donde cabe todo el tema cultural. Entonces son dos temas absolutamente concomitantes, ¿cierto?, que se entrelazan y que mantienen esas desigualdades y esas inequidades que se presentan. Yo considero que esa desigualdad a la que hemos hecho referencia, porque nuestro país cada vez se va privilegiando de ocupar los primeros lugares, pero en lo que avergüenza a la humanidad, ¿cierto? Es cierto. No al contrario, ¿cierto? Es esa desigualdad, por ejemplo, que hemos señalado del 0.542 o 542 0.5, que se da en Suba. Esa desigualdad la sufrimos mujeres y hombres de distintas formas, de distintas maneras, pero con un enorme peso sobre las mujeres, y una sociedad que no cuida a sus mujeres, que no les da participación, que no les genera espacios y oportunidades como las deben también tener los hombres, no puede decirse democrática. Un sistema económico que mantiene marginada a la población, tanto de hombres y mujeres, y que solamente enriquece a unos y a un sector específico como el sector financiero, pues no somos nosotras las grandes empresarias ni las grandes socias de los bancos, así como también serán muy pocos los hombres que sean socios de esas grandes capitales, no de esas multinacionales. Así es, Rosalba. Pues bueno, ya para terminar, yo quisiera que todos diéramos nuestra conclusión del tema, entendiendo que es un tema tan espinoso y que muy poca gente le presta atención todavía a este tema, y que tendremos que hablar en otra ocasión y con mayor profundidad de lo que hoy hemos enunciado en Suba Somos Todos, pero que este sea la premisa de que en Suba Somos Todos la necesidad de hablar de los temas que no se hablan, de las denuncias que no se dicen, es lo fundamental en nuestros micrófonos. Así que, Rosalba, ¿cuál es la conclusión del tema en 30 segundos? Para mí, sin mujeres no hay democracia, sin la participación de las mujeres no es posible la democracia, y de otro lado yo creo que el ingreso de las mujeres a la política es necesario, es vital, es indispensable. Yo creo que, como decía alguna mujer con mucha sabiduría en otro tiempo, una mujer pues aprende de política, ¿cierto? Está en la política, para ella es sorprendente, pero muchas mujeres cambian la política cambia a las mujeres, pero muchas mujeres en la política cambiaríamos la política, haríamos que esto sea distinto, además, porque también esa asignación que nos han hecho, yo creo que no hay mamá que logre dejar a un hijo sin comer, así tenga 10. Un pan tiene un sentido de la equidad completamente distinto, porque la vida, la historia, no porque seamos las niñas buenas, las Virgen Santísimas, no,
sino porque la vida y la experiencia concreta nos ha permitido hacer eso. Entonces abordamos la vida de una manera distinta también. Nosotras no queremos parir hijos para la guerra. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento, cuando se dice vamos a firmar la paz, ¿cómo es posible que podamos soportar que se esté pensando y que se esté decidiendo que nuestros hijos van a otras guerras que tampoco son nuestras? Entonces, esto hace que las mujeres tengamos también otra manera de expresarnos y de decir las cosas. Pues yo me adelanto con lo que tú vienes diciendo antes de que Andrés pueda decir su conclusión, y es que necesitamos mujeres que gobiernen tanto el país, la ciudad, los edilatos, como los distintos puestos en los cuales es fundamental las transformaciones sociales que necesita este país. Andrés, tu conclusión. Bien, la conclusión es que necesitamos hacer ese cambio al modelo económico definitivamente, y de la mano de esto ir cambiando la cultura, la filosofía, la religión y demás traslastres que se han ido degenerando por ese modelo económico que ha llevado a las mujeres a tal segregación. Bueno, y para terminar, queridos oyentes, reafirmando nuevamente el tema de que tenemos que tocar y tener siempre presente esto de las mujeres, el tema de las mujeres y el tema laboral en nuestras cabezas, pues quisiéramos terminar con nuestra canción del final, pero antes de eso, obviamente, el tema cultural que es tan importante en nuestro programa. Así que, Cristian, ¿cuál es la agenda cultural de esta semana? Ahora la cultura se toma Suba Somos Todos. Bueno, para esta semana y específicamente para mañana, pues como se vio en la Biblioteca Luis Ángel Arango se estaba haciendo la 7ª semana de la guitarra, y el día de mañana pues van unos artistas colombianos a la Biblioteca Luis Ángel Arango con un grupo llamado Trip Trip Trip, que es un personaje también de Opio en las Nubes, y pues este grupo está conformado por Camilo Giraldo, César Quevedo y Guillermo Bocanegra, que hacen un trío de guitarras con un tipo de mezcla de música colombiana y música del mundo. El día de mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pendientes, y la boletería está en tu boleta. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer, como siempre, el tenerlos a ustedes este sábado acá en nuestros micrófonos de Suba Somos Todos. Y para despedirnos, quisiera que Don Redes, como le dice nuestro querido director José Gaitán, que por cierto está de vuelta el próximo sábado acá en los micrófonos de Suba Somos Todos, pues nos diera su conclusión y también nos diera los datos de las redes en este momento. Jairo. Bueno, mi conclusión sobre el tema del día es que, como decimos todos, el modelo económico es el que ha llevado a ese maltrato, a ese maltrato que se hace a las mujeres. Luego el modelo económico hay que cambiarlo, y también es fundamental que las mujeres lleguen pues a la dirección del Estado y a los altos cargos del Estado, porque ninguna transformación profunda de una sociedad es posible sin las mujeres. Sí, es necesaria la participación de las mujeres. Cualquier transformación profunda que se quiera hacer de una sociedad necesita a las mujeres, y no las mujeres en la calle y en la dirección del Estado, y no en la casa guardaditas, como dicen quienes están hoy en el poder. Recordarles entonces nuestras redes sociales, siempre estamos muy atentos a sus opiniones y a sus interacciones. En Twitter, @Suba Somos Todos, en Facebook, Suba Somos Todos, en YouTube, donde pueden escuchar esta emisión y nuestras anteriores, además de nuestro primer programa de Suba Somos Todos TV. En YouTube nos encuentran como Suba Somos Todos, y en nuestro email, subasomostodosfm@gmail.com, donde recuerden recibimos sus denuncias, sus quejas, porque recuerden que en Suba Somos Todos la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Bueno, y así como lo dice Jairo, la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Nos despedimos hoy, este sábado, pues que afortunadamente no tiene tanto frío como los últimos días que ha venido haciendo, y nos oímos el próximo sábado. Los esperamos. Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los sábados de 6 a 7 p.m. por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y en Gativá. Con Suba